Shabbat Shalom para todos. Abinu Malkeinu, gracias Hashem por permitirnos llegar a este lugar para poder disertar de tu palabra, poder alimentarnos, nutrirnos. Gracias por tu porción, porque es especial para nosotros, para nuestra vida, para nuestro camino. Gracias Hashem, porque cada día tú nos revelas tus caminos que son más altos que los nuestros. Gracias por Mashiach, sin el cual no pudiésemos llegar a tu presencia ni poder disfrutar de las maravillas de tu palabra. Por los méritos de Mashiach, amén y amén. Pueden tomar asiento. Si pueden bajarle un poquito al micrófono, por favor, o afuera, que está un poco alto. Saludos para la gente de Instagram que están conectados, bendiciones para sus vidas. Y vamos a dar comienzo entonces con la disertación de esta parashá. Saluda al que está a su lado, denle una bendición. Y dígale, Hazak, Hazak, Beni Hasek, esfuérzate, esfuérzate. Es de nuestra tradición fortalecernos cuando terminamos un Sefer. Y el día de hoy estamos terminando el Sefer de Bereshit. Estamos terminando el libro de Génesis con la fuerza y la ayuda del Eterno. Bereshit y Mizraim. Bereshit, con el cual comienza nuestro libro, y Mizraim, con el cual culmina. Bereshit nos habla de cómo el Eterno hizo toda la creación, cómo formó toda la creación, formó al mundo entero. Pero también de ese mundo entero escogió una porción para él. Y esa porción para él fue un hombre, Abraham, del cual dio una promesa para hacer un pueblo, Israel, del cual formamos parte tú y yo. Amén. Nos muestra la creación del Eterno, bendito sea, y cómo fue formando a su pueblo Israel, a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob. Esta porción, Vayejí y vivió, aunque parezca algo contradictorio, que la parashá nos dice y vivió, pero nos habla de dos muertes importantes, que son la muerte de nuestro patriarca Jacob y la muerte de Yosef. Pido excusas porque tengo un poquito de todo, espero que Hashem me agarre las cuerdas vocales. Y paradójicamente, cuando dice y vivió, podemos denotar lo que es la vida de Jacob como tal. Y no solamente la vida de Jacob, sino la vida de Yosef. La vida de Jacob, la cual fue transformada por el Eterno. Ya nosotros hemos hablado en otras oportunidades cómo Jacob, en cierto modo, doctrinalmente se enseñaba mucho como el usurpador, el vivo, el que suplantaba, el que robaba.
Pero al ir estudiando la vida de Jacob, no está tan lejos de nuestra vida, porque es una vida donde usualmente nosotros vivimos normalmente en este mundo, pero el Eterno nos escoge y nos transforma. El Eterno nos escoge y nos forma para Él. Usualmente cuando las personas de distintas doctrinas, de distintas religiones, se adentran más y más en la palabra de Dios, se vuelven personas muy religiosas. Y tan religiosas que se pretende ser santos, que esa es la meta realmente de cualquier persona. Pero caminamos en este mundo y vivimos en este mundo. Y hacemos cosas de este mundo. Solo que hay una diferencia. Cuando el Eterno nos ha escogido, cuando el Eterno nos ha llamado, nos empieza a formar y a transformar a nosotros personalmente para que nosotros seamos una luz transformadora a lo que está alrededor de nosotros. Y cuando el Eterno toma a Abraham, empieza a formar una descendencia con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, por supuesto, porque ya sabemos que Abraham se adelantó y tuvo otro hijo llamado Ismael. Y ya sabemos todo lo que condujo la vida de Ismael y su descendencia. Vemos a Isaac también, cómo tuvo 2 hijos y cómo el Eterno dio una promesa para el menor sobre el mayor. Varias veces encontramos en la Biblia por qué Jacob y no Esaú. Porque los caminos del Eterno son más altos que los nuestros. Y cuando vemos la vida de Esaú y la vida de Jacob, vemos que Jacob, a pesar de lo que se decía de él, de lo que se ha dicho de él, peleó por llevarse la bendición del Eterno. Mientras que Esaú no. Esaú se dejó llevar por las cosas del mundo, no como Jacob. Jacob también tenía las cosas del mundo. Todos sabemos cómo era llamado. Pero hay una diferencia, y es que Jacob peleaba por la bendición del Eterno. Y nosotros, nuestra vida, también pasa lo mismo. Nuestra vida es una vida en que secularmente nos movemos, secularmente andamos, caminamos, pero internamente peleamos también por tener la bendición del Eterno. ¿Cómo peleamos? ¿Cómo luchamos? Luchamos para no dejarnos llevar por nuestra carne, por nuestras pasiones, como está escrito también, por los deseos normales de toda persona. Todo el mundo, toda la creación fue formada y hecha para el disfrute del hombre. Mas, sin embargo, el Eterno, cuando escoge a su pueblo Israel, le dice que se tiene que abstener de ciertas cosas para ser consagrados para el Eterno. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero ¿por qué tú no bebes? ¿Por qué tú no te vas de farra con nosotros? ¿Por qué no disfrutas con nosotros? ¿O por qué tú no haces ciertas actividades con nosotros, los amigos de trabajo, de estudio, de todo lo demás? Sí, es que uno pudiese participar también, pero no desaforadamente como lo hace el mundo, a tal punto en que no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y cuando el Eterno nos escoge, es precisamente para que nosotros seamos jueces de nuestra vida, para que podamos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Ojo,
no religiosamente, como muchos piensan, jueces de otros, para juzgar que el otro se comporte como yo pienso que se debe comportar. No, jueces de nuestra vida y de la forma en que nosotros vivimos. El Eterno nos ha dado su luz admirable, su palabra, para que nosotros distingamos lo que está bien de lo que está mal para nuestra vida, no para juzgar a tu prójimo. Y cada quien tiene sus luchas. Jacob tuvo sus luchas hasta sus últimos días. Joseph tuvo sus luchas. Y vemos cómo la integridad de Joseph tuvo una corona de mando, de salvación para sus hermanos, para su familia, para su pueblo. Y como dice la Torá el día de hoy, el sustento para todas las generaciones. O sea, Joseph iba a ser el sustento para todas sus generaciones. Dando esta pequeña introducción sobre la vida de Jacob, la vida de Joseph, asemejándolo a nuestras vidas también. Porque todos debemos pasar el proceso de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac y de nuestro padre Jacob. Todos debemos entender que hay una creación, hay un fundamento, hay un principio, que es la vida de Abraham, el que inició todo, que asemeja a nuestro Padre Celestial. Todos debemos vivir una vida como Isaac, la herencia. Sin merecerla, Isaac heredó todo lo de su padre. De hecho, la vida de Isaac, lo hemos dicho varias veces, solamente se concentra en 2 capítulos del libro de Bereshit, de Génesis. Isaac no hizo nada trascendente. Simplemente abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido sellados de su padre Abraham. Pero eres el que hereda todo, o sea, la gracia de la herencia. Diga la gracia de la herencia. Y nosotros hemos recibido la gracia, la herencia, a través de Mashiach Jesús. Sin merecerla, pero la hemos recibido. Y vemos la vida de nuestro patriarca Jacob, una vida de mucha emoción. Yo creo que cuando estudiamos a Jacob es como montarnos en una montaña rusa. Eso era para arriba y para abajo. Y si hay hombres que sufren con una mujer, imagínense con 4. Si a veces sienten que pierden la paciencia con 1 o 2 muchachos, imagínense con 12. Más los nietos. Una multitud. Porque cuando leemos que Jacob llega, y era un grupo de 70 cuando llegan a Misraim, ¿no? Y vemos que la vida de Jacob es una vida parecida a lo cuando estaba la creación. En Bereshit nosotros vemos que dice, en el principio fueron hechos los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra de Hashem empezó a formar todo. Pero lo que lo ejecutaba, dice la palabra, que el Espíritu del Eterno se movía sobre las fases de las aguas. Y cuando vemos la vida de Jacob, se asemeja a las rúas del Eterno. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos entendido la palabra, el principio de creación, el principio de el llamado de salir de nuestros caminos, de nuestros propios caminos, para seguir los caminos de Hashem.
Entender que somos herederos absolutos de la gracia y la salvación a través de Mashiach Yeshua. Un regalo hermosísimo que no es con nuestro mérito. Todo el mérito es de Mashiach Yeshua. Y nosotros hemos heredado esa gracia y esa herencia de salvación. Pero ahí no se queda la vida de una persona que confía en el Eterno. Entonces viene la vida de Jacob, que es una vida de mucha emoción, de muchos subes y bajas, de mucha transformación. Ahí es cuando intervienen las rúas del Eterno en el creyente. Y es cuando empieza a ser transformada su vida. Nuestra vida no es transformada de un día para otro. No es cuando, bueno, aceptaste a Mashiach, aceptaste la Torá y ya fuiste transformado. No, porque cuando te levantas al día siguiente, te levantas con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con las mismas responsabilidades. Solamente que ahora la carga es liviana. Porque la carga la depositas en Mashiach. Tu carga las depositas en el Eterno. Y ya no es pesada tu carga, porque tu confianza ya no está puesta en lo que tú haces, sino en lo que el Eterno hace en tu vida. Amén. Entonces, nuestra vida está siendo formada constantemente por las rúas del Eterno. No somos perfectos, somos imperfectos, caminando y siendo transformados cada día a la perfección que el Eterno quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Amén. Cuando usted, o cuando muchos ven a otro hermano que tal vez está en ciertas situaciones que usted no estaría, porque eso es lo primero que se dice, ¿no? Usted está viendo el carbón en esa persona. Pero Baruch Hashem, gracias al Eterno, que Él ve en nosotros un diamante en nuestras vidas. Él no nos ve como un carbón. Él nos ve como ya lo realizado, un diamante hermoso. Él ve el resultado de lo que va a pasar en nuestras vidas. Y muchas veces cuando nosotros nos convertimos en jueces es porque estamos viendo el carbón impregnado en nosotros en otras personas. Pero cuando veamos a nuestro prójimo, veámoslo como un diamante también. Porque cuando nosotros empezamos a ver a nuestro prójimo como un diamante, nosotros mismos empezamos a ser transformados en diamantes. No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. Nuestra vida muchas veces es como un carbón. Nos sentimos sucios, nos sentimos ennegrecidos, nos sentimos opacos. Pero es porque nuestra vida necesita tiempo, espacio, transformación. No somos perfectos. El Eterno nos va perfeccionando. Amén. Caminamos en un mundo donde te va a decir que tienes que ir en contra de todas las leyes del Eterno. Y cada día vamos a peor. Cada día va a ser mucho peor. Los movimientos progresistas, los movimientos feministas, vamos a decirlo así, porque han agarrado, no es que estoy en contra de las mujeres, por supuesto que no. Estoy en contra del pensamiento que se ha transformado o se ha escudado en algo de feminismo. Y lo que quieren es destruir a la familia, destruir a los hijos. Mire, toda persona que habla del aborto y que quiere aprobar el aborto, nació. No es paradójico. O sea, toda la persona, piénselo un momento, toda persona que habla del aborto y dice lo del aborto es una persona que nació y que no fue abortada.
Entonces, ¿cómo puede una persona que nació, que tuvo la oportunidad de vivir, decir que otras personas no pueden vivir? Es como contradictorio. Eso es el movimiento progresista en el cual está retumbando a todo nivel en nuestra sociedad. Y es nuestra responsabilidad levantar la voz, no por nosotros mismos, es porque el Eterno nos dijo fructificados y multiplicados. Porque cada vida que nace es un alma que va a dar gloria al Eterno, bendito sea. Porque para eso fuimos creados. Entonces, cuando vemos esta transformación en nuestras vidas, cuando vemos este cambio en nuestra vida, miren, nosotros vamos a pasar problemas. Nosotros, estoy hablando de los que ya son creyentes, ojo, de los que son creyentes. Nosotros vamos a pasar problemas financieros, problemas amorosos, familiares, con hijos, con nuestros padres, porque es parte del proceso que el Eterno quiere en nuestras vidas. El detalle es cómo nosotros vamos a afrontar eso con el conocimiento de la palabra de Hashem, con la transformación. Miren, la persona que realmente ha sido transformada o que está en ese proceso avanzado de transformación no reacciona de la misma manera ante un problema fuerte hoy a como lo era hace unos cuantos años. Si usted hace una introspección de su vida y usted dice, bueno, yo recuerdo que cuando yo me pegaba, siempre pongo ese ejemplo, con el dedo chiquito de mi pie, yo me acuerdo que yo decía sapos y culebras y de todo. Y yo me quedaba horas con esos sapos y culebras en mi corazón. Y si usted ha sido transformado y se vuelve a pegar en su dedo chiquito del pie fuertemente, tal vez le salga una culebrilla y un sapito, porque a veces es una reacción humana. Pero no va a tener, como dice tradicionalmente, esa yuca ahí, ¿verdad? No se va a quedar durante horas mortificándose, sino que se va a sobreponer. Una persona puede caer en una situación de pecado o en una situación problemática y se queda allí navegando en esa situación. Pero una persona que es transformada es una persona que se levanta en medio de esa situación. El Eterno no busca personas perfectas que no pequen. El Eterno no busca personas que sean perfectos y no hagan nada malo. El Eterno busca personas que al cometer los errores puedas venir con un corazón humillado delante del Eterno a darle gracias por su gracia. Amén. Usted no cae de la gracia. ¿Sabe que a veces doctrinalmente se enseñaba, no, es que la persona que peca cae de la gracia del Eterno? No sé si usted ha escuchado esa expresión doctrinal, ¿no? Pues déjeme decirle que si una persona peca o se equivoca, no cae de la gracia, cae en la gracia, porque la gracia es tan grande que nosotros no nos la podemos imaginar. La gracia del Eterno es mucho más amplia que nuestro conocimiento finito y religioso de juez muchas veces.
Sí, porque muchas veces nosotros nos transformamos en unos verdugos de nuestra vida. No, es que pecaste y te portaste mal y ahora sí es verdad que no hay chance. No tienes oportunidad. Mire, cuando el Eterno entrega su bendita Torá, su palabra, su voluntad directamente de Él. Por eso es que la Torá es tan importante. Por eso es que cuando dicen que la Torá caducó, que eso ya es algo viejo y obsoleto, no puede ser. Porque es la voluntad y la palabra directa de Hashem. Amén. Y si es la palabra directa de Hashem, ¿cómo puede caducar? Es imposible, no puede caducar. Si el Eterno hubiese querido un pueblo perfecto, santo, intachable, no hubiese dado una serie de sacrificios para expiación, por quebrantar su voluntad. Porque Él sabe que nosotros somos imperfectos. Eso simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Cuando nosotros con arrepentimiento y con un corazón contrito y humillado nos acercamos al Eterno, eso es un olor fragante de sacrificio ante Hashem. Ya no con sangre de animales, sino con el único sacrificio de Mashiach en nuestra vida. Miren, la persona que ha sido transformada y que entra dentro del judaísmo, de la Torá, piensa que con las oraciones y que con sus méritos llega a la presencia del Eterno, y está equivocadísimo. Está equivocado. Ninguna persona es capaz, con todas las oraciones de un sidur completo, ni leyendo la Torá completa, llegar a la presencia de Hashem. Es imposible. La única forma de que Hashem nos pueda ver es a través de la sangre perfecta del Mashiach. Amén. Y no podemos decir, y el que no tenga la sangre del Mashiach. No. La sangre del Mashiach fue dada para todos. Amén. Perdón. Porque es gratis. Amén. Es una herencia. Y nosotros, al aceptarlo, estamos aceptando todo lo que el Eterno quiere para nuestras vidas. Muchas personas piensan que, que hay una libertad completa cuando usted acepta la Torá y a Yeshua en su corazón. Ya soy libre. Soy libre de condenación. Pero ahora yo soy del Eterno. Y tengo que hacer todo lo que el Eterno me diga. ¿Por qué? Porque empieza la transformación de sujetar y tener dominio propio sobre nuestras vidas para adoración de Hashem. Miren, Lucifer, el gran ángel que llevaba toda la adoración, fue creado para adoración de Hashem. Y él quería la adoración para él, y ese fue su gran error. Los ángeles son creados para adoración del Eterno. Bendito sea. Y si hay cosa que le molesta al enemigo, como usted le quiera llamar, a Satán, contrario, Yeseharán, si hay algo que le molesta al enemigo, es que usted, con albedrío propio,
con su propio corazón, le nazca adorar al Eterno. Bendito sea. Yeshua, cuando aparece en la historia de nuestro pueblo, ya no es una vida de nuestro pueblo que lleva a condenación. Mira, cada vez se imponían más leyes y más cosas escritas para tratar de cumplir la voluntad de Hashem, para agradarle. Y eso era un solo sentir de culpabilidad, porque transgredías, porque no podías cumplirlo todo. Sin embargo, Yeshua enseña con amor. Y creo que no hay cosa más hermosa que hacer las cosas con amor. Todos los que somos hijos, ¿cuántas veces nuestros padres nos llamaban y nos decían para hacer algo? Y habían dos cosas. Una, ponerse molesto y hacerlo a regañadientes. O tomarlo con buena actitud y hacerlo con amor. Y creo que hacerlo con amor es lo que nos puede impulsar a muchas cosas. Yeshua enseñaba que amar a Hashem es cumplir sus mandamientos. No sé si puedo dar a entender esto. El que me ama a mí, ama a mi Padre, decía Mashiach. El que dice que me ama debe cumplir los mandamientos. Entonces, que nunca sea un esfuerzo, o sea algo terrible, o sea como una pesadez, cumplir los mandamientos de Hashem. Porque si realmente lo amamos, lo hacemos con amor, exactamente. Que nunca sea algo pesado hacer el Shabbat. Que nunca sea algo pesado hacer nuestras oraciones en la mañana. Nosotros podemos leer las oraciones del Sidur. Claro que sí. Pero no pensar que por eso voy a llegar a la presencia de Hashem. Es por Mashiach que yo llego a la presencia de Hashem. Y las oraciones del Sidur son adornos, sacrificio con olor fragante a la presencia de Hashem. No sé si me doy a entender. No es lo mismo una persona que está cortejando, sea chico o chica, ¿verdad? Que vaya con su olor de todo el día de trabajo a una cita. A que usted vaya bien bañado, bien perfumado a una cita, ¿no? Sí, me voy a entender. Y no es una cuestión de que no lo voy a ver o sí lo voy a ver. Sí lo voy a ver, pero quiero causar una buena impresión. Quiero tener un olor fragante para que sea un disfrute ese momento. Cuando somos transformados, ya nosotros no nos podemos acercar a la presencia del Eterno con un saco lleno de pecados. Con el acusador diciéndonos, hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuando nos acercamos a la presencia de Hashem, tenemos la sangre del Mashiach, nuestro corazón arrepentido y humillado para llegar con un olor fragante delante de Hashem. Tenemos esa ventaja. Tenemos esa gracia. No es con nuestro propio mérito. Todo el mérito es de Mashiach. Todo el mérito es de Mashiach. Ser transformados no es fácil. Todo el mundo verá la vida de Jacob y pensará, wow, qué vida tuvo Jacob. Pero Jacob
tenía algo en su mente y en su corazón. Y era la promesa de Hashem de la tierra prometida. Amén. Y cuando él va a morir, lo primero que pide a sus hijos es: llévenme, a José sobre todo, a Joseph le pide: llévame al lugar donde están enterrados mi padre Abraham y mi padre Isaac. Ahí también fue enterrada Lea, su esposa. Y tal vez cuando habla con Joseph, que por cierto eso está escrito en el boletín del rabino. ¿Quiénes han leído el boletín del rabino? No deje de leerlo, búsquelo, por favor. Está muy interesante el día de hoy. Hay un bosquejo que dice ahí en el escrito del rabino que cuando Jacob le pide a Joseph que por favor lo vaya, lleve su cuerpo o sus huesos a donde está la tumba de sus padres, obviamente tiene que pasar por Belén. Y su madre Rachel, la madre de Joseph, no fue enterrada con sus padres. Y hay mucho significado y cosas que han dicho nuestros sabios de bendita memoria que pasa hasta el día de hoy. Y tal vez la forma en que Jacob le dice a Joseph era así como: perdóname porque tu madre Rachel no fue enterrada junto a los padres. Pero sin embargo, y según la tradición, donde está enterrada Rachel es para bendición de todos los peregrinos que pasan entre Jerusalén y todo Israel. Y de hecho, hasta el día de hoy, los peregrinos que andan por Israel pasan por la tumba de Rachel como una bendición a todas esas generaciones. Todos quisieran tener el honor, pero el honor lo da Hashem. Amén. No es por nuestro propio mérito o por lo que nosotros hacemos. Nosotros simplemente estamos en una vida pasajera. Hay una persona que conozco, un día me dijo, es un escritor, de hecho muy reconocido aquí en Venezuela, ha escrito más de 30 libros y siempre escribe en varios periódicos. Y una vez que tuvimos una conversación me dice: ¿qué estás haciendo tú para dejar un legado en esta tierra? Y él no es creyente, para nada. Pero me dijo eso: ¿qué estás haciendo tú para dejar un legado en esta tierra? Y eso me puso a pensar. Porque ¿qué hacemos nosotros para dejar un legado en esta tierra terrenal? El Eterno le dio a nuestro pueblo una responsabilidad, y es llevar la Torá. Y la responsabilidad de todo judío en cualquier parte del mundo es vivir y enseñar la Torá a sus hijos primeramente y a los que están alrededor, obviamente. La pregunta es: ¿estamos haciendo un legado de dejar Torá a nuestro alrededor? ¿O tenemos una doble vida? Para acá, para la sinagoga, tenemos un nombre. Para acá, para la sinagoga, decimos las cosas que tenemos que decir, pero de afuera somos otra persona. Decimos grosería, ponemos publicaciones que no son kosher muchas veces en nuestras redes sociales. Nuestra vida sigue transformándose. Nuestra vida sigue un proceso en el cual nosotros tenemos que dejar un legado que es la Torá. Mire, la Torá día a día va haciendo una transformación en nuestras vidas. Amén. Y usted no puede ser el mismo de ayer,
ni el mismo de hace una semana, ni el mismo de hace unos meses, ni el mismo de hace unos años. Usted tiene que ser transformado. Si usted hace una introspección y se siente igual que hace unos años, pues déjeme decirle entonces que usted no está haciendo algo en esta tierra. No sé si me doy a entender. Y Jacob no pierde el norte. Lleva mis huesos a la tierra prometida, porque fue la promesa que me dio Hashem. Y Joseph hace lo mismo con sus hermanos. Y le dice, cuando salgan, porque el Eterno los va a sacar de esta tierra, amén, lleven mis huesos a la tierra prometida también. Amén. Porque ellos entendían que su lugar no era el mundo, no era Misraim. Y todos vemos el proceso de Shemot en el libro de Éxodo, cómo el pueblo, cuando el Eterno los escoge y los lleva al desierto para él, añoraban aún al mundo, añoraban a Misraim y todo lo que poseía Misraim. La pregunta es, en nuestras vidas, ¿añoramos más las cosas de este mundo que la presencia de Hashem? Vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, pero somos apartados. Y si hay algo importante que tenemos como familia de creyentes, porque somos familias de creyentes, es la bendición de nuestros padres. Y no podemos caminar por ahí sin la bendición de nuestros padres. Ni tampoco podemos tomar un camino que no sea bajo la bendición de nuestros padres. Si nuestros padres no dan la bendición de ellos en nuestro camino que queremos ejercer, no lo hagamos, porque estamos siendo hijos rebeldes. Ahora, si nuestros padres bendicen nuestro camino, entonces por ahí es. Porque la bendición del Padre es absolutamente necesaria en la vida de una persona. ¿Sí está conmigo? Amén. Y vemos la bendición de Jacob para cada uno de sus hijos. No la voy a decir toda. En el boletín está bien explicado también. Y vemos la bendición de cada uno de los hijos. Tomo como referencia tal vez las dos bendiciones tal vez más importantes o más dominantes de los hijos, que es la bendición de Yehudá y la bendición para Joseph. Una bendición de Judá sobre el cetro, sobre el reinado, hasta que venga, hasta que una apología del Mashiach, del escogido, del que va a gobernar completamente, amén, del dueño de todo. Estudiando las bendiciones de Jacob, me llamó la atención de Simeón y Leví. Y todos cuando han entrado entre los caminos de la Torá, todo el mundo quiere ser Leví. Todo el mundo quiere ser Leví porque era lo que Dios había escogido y todo lo demás, ¿no? Y sin embargo, la bendición de Jacob con Simeón y Leví es que iban a esparcirse en Israel. Wow, y eso yo lo estuve estudiando esta semana y es algo tremendo, porque Leví siempre fue lo escogido, lo que el Eterno escogió para él. Sin embargo, la bendición y lo que iba a pasar con Leví, con Simeón, es que se iban a disgregar, que se iban a dispersar dentro de Israel. Y con los años lo hemos visto que prácticamente ya no hay tribu de Leví consagrada como desde un principio. Y la bendición sobre Joseph de fructificación, de poderse levantar aunque todos estén en contra de él. Wow, mire, es una bendición hermosísima. Obviamente esa bendición de Joseph pasa
a su descendencia, a su primogenitura, que es Manasés y Efraín. Pero la bendición es dada a Efraín. Por lo tanto, por ahí va la bendición de fructificación, que iba a ser un pueblo enorme, gigante. Donde todos iban a estar en contra de él, pero siempre el Eterno lo iba a levantar. Amén. Y Efraín siempre ha sido un pueblo que se unió como Israel, o se conoce como Israel o Efraín, como que todo el mundo está en contra de él, la dispersión, segregación, hasta de la misma tribu de Judá, le dicen a todos los que son efraimitas y que son israelitas, goim, naciones, mezcla. Cada vez que usted lea el Brit Hadashah, los evangelios, cuando dice, y los judíos, le decían a los otros, goim, y estamos hablando que eran israelitas también, pero no habitaban en la zona de Judá, que era la zona como más religiosa, por decirlo así. Sí, somos goim, hemos sido mezclados en este mundo, pero cuando el Eterno te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, nos ha apartado para consagrarnos para Él. Amén. Para ser transformados como pueblo suyo. Amén. Linaje escogido, nación santa para Él. Amén. Y nuestra vida tiene y debe y tiene que seguir siendo transformada cada día. Nosotros cuando nos despertamos y decimos, gracias Hashem por devolver mi alma y mi espíritu a mi cuerpo, por darme una nueva oportunidad. Pero hay una nueva oportunidad para errar, para pecar, y hay una nueva oportunidad para transformar nuestros caminos de pecado. ¿Y por qué insisto tanto en este tema? Porque hay personas que se alejan de los caminos del Eterno porque pecan. Usted no deja de ser hijo del Eterno porque ha pecado. Usted no deja ser hijo del Eterno porque quebrantó mandamientos o hizo algo mal. Usted sigue siendo hijo del Eterno. Amén. Pero tiene que ser transformado. Amén. Debemos ser transformados. No se autoflagele. No sea un juez rígido con usted mismo. Y piense, porque hice este mal, entonces ya no hago Shabbat, no voy a la sinagoga, no hago las oraciones, no hago nada. Y eso no solamente pasa con el pueblo creyente a través de Mashiach, eso pasa también en nuestro pueblo Israel. Que no van a la sinagoga porque como han hecho caminos de perversión o caminos errados, entonces dicen, no quiero ir más a la sinagoga. Y simplemente van en las festividades, y claro, Yom Kippur. Que Yom Kippur es así como que... Sí, es como un baño de agua bendita para los católicos, ¿no? Claro que Yom Kippur es importante, por supuesto, tiempos de reflexión. Pero no dejemos todo para lo último. Pues todo el mundo no muere después de Yom Kippur. ¿Y si te mueres antes? Exacto, ay. Nuestra vida es transformada constantemente y tenemos a Mashiach, la gracia en nuestras vidas. Amén. Vayan conmigo a la lectura que hicimos en el Brit Hadashah, por favor, para los que trajeron su Torah, su espada. Si va a verlo del teléfono, no se ponga a ver WhatsApp, vea directamente la Torah, para que no se distraigan. Juan capítulo 21.
del 15 al 19. Antes de hacer la lectura, quiero hacer un pequeño resumen con respecto a Kefas, a Pedro. Todos sabemos quién es Kefas, por lo que leemos, la vida de Kefas. ¿Cuánto le hemos sentido Kefas? No, nadie se siente Kefas. Todo el mundo es Juan, el discípulo amado que se recostaba, ¿no? Nadie era el que dudaba tampoco, no, yo tampoco quiero ser ese discípulo, ese que dudaba, no, ese tampoco. El que más sufre muchas veces, el que más carga lleva, el que es valiente, el Eterno le da grandes responsabilidades. Amén. Kefas fue un hombre impetuoso, colérico, creo que es la expresión psicológica, ¿no?, que se le da, efusivo, colérico, de esos que reaccionan así fuertemente. Que aparece el maestro en medio de una tormenta del mar, yo voy. No, vente caminando. Yo sí me lanzo de la barca y camino en medio de ese oleaje. Mire, si usted ha estado montado en un peñero, no sé, los que han ido para Cayo y eso, sobre todo los de Choroní, que se han ido para las otras playas, mire, ese oleaje es fuerte. Y cuando ese oleaje es fuerte, bueno, usted parece un gato, le salen uñas por todos lados y se aferra a esa madera. Le salen uñas hasta donde usted se sienta. Hasta ahí se agarra con todo. Y son olas bastante fuertes, imagínense, es un peñerito, ¿no? Yo recuerdo que en una congregación que estuvimos hace muchos años, hace muchos años, pues yo tenía como 16, 17 años, unos amigos estaban para graduarse de capitanes de navío y me dijeron, mira, para que vayas y estudies eso. Y yo, oye, interesantísimo, oye, el traje blanco y todo lo demás, ¿no? Claro, cuando me dijeron que tenía que pasar 7, 8 meses en el mar y 2, si acaso, en la tierra, en casa, dije, no, eso no es para mí. Pero a mí me gusta el mar, me encanta el mar. Y ellos me cuentan que empezaron a trabajar en los navíos de petroleros, y ese petrolero es casi 150 metros de largo y de ancho me dicen que más o menos como unos 50 y pico metros de ancho, pesadísimo, por supuesto, que eso es una cosa enorme, que cuando van al mar, bueno, es imponente, pero que ellos cuando pasan el océano cerca de China y cerca de Australia, decía que las olas eran tan grandes que las olas abrazaban a esos cargueros. Y que ahí ellos decían la grandeza de Hashem. Bueno, ustedes se imaginan en un peñero con una ola grandísima, yo voy a caminar hasta ti. Mire, hay que ser un macho para hacer algo así. No, en serio se lo digo. Tremendo. Todo el mundo, ¿qué es lo que se acuerda cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Qué es lo que se acuerda la gente? Que se hundió. ¿Vieron? Eso es ser jueces. En vez de ver el diamante, oye, fue un hombre valiente, se atrevió a acercarse al maestro, se atrevió a caminar encima de la tempestad. Y caminó. Claro, cuando vio lo que estaba haciendo fue que dudó. Porque la duda, déjeme decirle, la duda es el Amalek de nuestras vidas. Cuando usted duda de Hashem y de su palabra, se vuelve el Amalek en sus vidas. Y el Amalek tiene que ser cortado y sacado de nuestras vidas. Amén. ¿Quién ustedes creen que soy?, dijo el maestro.
¿Y salió quién? Pedro. De una vez diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! El Mashiach, el enviado. Y Mashiach, y Yeshua le dice, eso no te lo ha dicho ni carne ni sangre. Eso ha venido del cielo. Imagínense cuando Yeshua le dijo eso a Pedro. Bueno, se debe haber inflado más que bueno, pues. Mira lo que dijo el maestro de mí. Palabra directa del cielo salió por mis labios. ¿Ah? Pero es necesario que yo sea entregado. Jamás, dijo Pedro. Ahí mismo salió también. Jamás, eso no lo vamos a permitir. Cállate, Satanás. Wow. Porque así como muchas veces nosotros somos inspirados por el Eterno y por la parte divina, también somos inspirados por nuestro Yesé Hará. Y estamos hablando del mismo momento, del mismo instante. Es necesario que yo muera. Yo no te voy a dejar. ¿Quién lo dijo? Fue el primero que salió. Pedro, no, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo en todo momento. ¿Y qué fue lo que le dijo el maestro? Que antes de que cante el gallo, no el gallo kikiriki, el gallo era el shofar, el hombre del levita que te llamaba para empezar los servicios del templo. ¿Me vas a negar cuántas veces? 3 veces. Entonces vemos al hombre impetuoso que estaba cerca del maestro porque él estaba siendo castigado. Y le dijeron, tú no eres de eso, que andaban con él. Y ahí mismo salió Pedro. Yo. No. Por segunda vez. Yo creo que sí. Tú eres como salido. Yo creo que tú sí eres de ellos. No, estás loco. Y a la tercera vez, sí, yo te he visto, le dice. Yo te he visto con ellos. Y ahí le salieron sapos y culebras. O sea, empezó una vida donde lo que era él. Y en ese momento sonó el sonido del gallo, el sonido del llamado, el sonido del servicio al templo. Y se acordó de lo que le dijo Yeshua, el maestro. Un hombre impetuoso que amaba al maestro, porque no se puede negar que Pedro no amaba al maestro. Pedro amaba al maestro y era capaz de todo por el maestro. Y sin embargo había fallado abruptamente negando al maestro. Usted se puede imaginar la tristeza que hubo en su corazón en ese instante. La decepción de su vida en ese instante. ¿Y acaso él dejó de ser discípulo? ¿Acaso él dejó de ser hijo de Dios? No. Pero fueron horas nefastas para su vida también. Fueron momentos muy terribles en su vida. Eso no está descrito en el Brit Hadashah, pero usted y yo nos podríamos imaginar cuando hemos fallado cómo se pudo haber sentido Pedro. Un hombre impetuoso que era capaz de todo por amor al maestro y sin embargo lo negó públicamente 3 veces. Y al último con maldiciones y con todo lo que podía proferir sus labios de forma negativa. Cuando las mujeres dicen el maestro no está muerto, ha resucitado, dice la palabra que uno de los primeros que salió corriendo, ¿quién más fue? Pedro. Mas no lo vio. Y en su corazón estaba
ese sentimiento de su amor por el maestro, a pesar de haberlo negado 3 veces. Y cuando estoy contando esto es para que nos sintamos un momento en los pies, en las sandalias de Pedro. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado tal vez una situación así? Que a pesar de haberlo negado, aún tenemos es algo por dentro de buscar a Hashem. No importa la forma que sea. Dice el capítulo 20 finalizando y el capítulo 21 empezando, que estaban los discípulos pescando. En eso estaba Pedro con sus hermanos en la barca. A Pedro se le conocía como un pescador, diga pescador. Y todas las veces que yo veía a Pedro pescando era mal pescador, porque nunca pescaba nada. Claro, pero no por mal ni por estar denigrando a Pedro, no. Es por lo que la palabra nos quiere mostrar. Que para ser un buen pescador necesitamos la voz del maestro. Amén. Y a donde le decía siempre el maestro que debía echar la red, era allí donde salían los peces. Así que usted no agarre y bote la red a cualquier lugar. Pídale dirección al maestro. Amén. Y una voz a lo lejos, cuando estaban pescando, le dice: ¿han pescado algo? Dijeron: nada. No hemos pescado nada. ¿Y por qué no prueban hacia el lado derecho? Cualquiera que está leyendo la palabra piensa que ellos no lo intentaron. Más de una vez lo intentaron para los dos lados. Todo el que pesca sabe que lanza para un lado y lanza para el otro, porque si no están de un lado, están escondidos del otro y lo lanza para allá. Sin embargo, obedecieron y pescaron una cantidad de peces. Inmediatamente Pedro reconoció la voz del maestro. ¿Y quién no esperó a que la barca llegara a la orilla? ¿Quién se lanzó al agua? Pedro. Inmediatamente. Mire el amor que tenía Pedro. Y bueno, cuando se ven, Pedro estaría entre emocionado y tal vez con una controversia dentro de él por lo que había hecho. Pero ahí estaba. Y hago un stop allí, porque no importa el error que tú hayas cometido, no importa la transgresión que tú hayas hecho, preséntate ante el Eterno. Está allí. Está allí. Eso es importante. Estar allí. Y cuando estaban comiendo, el maestro le dice: Pedro, hijo de, como dale como más importancia, ¿tú me amas? ¡Wow! Fue el único que se lanzó de una barca para caminar en medio de una tempestad. Fue el único que siempre era el más salido. Se atrevió a nadar de donde estaba corriendo para verlo. Y sin embargo el maestro le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro por dentro: por favor, claro que yo te amo. ¿No está viendo cómo me lancé en la barca? Y me vine nadando durísimo. ¿Ah? Apacienta mis ovejas. Por segunda vez el maestro le pregunta: Kefas, ¿tú me amas? Y Kefas, aún pensando en lo rápido que nadó, a lo mejor todavía estaba mojado, en lo duro que nadó, pensando: claro, tú sabes que yo te amo.
apacienta mis ovejas. Creo que aún el mensaje Pedro no lo estaba digeriendo. Y el maestro le pregunta por tercera vez: Kefas, Pedro, ¿tú verdaderamente me amas? Y dice que Kefas, la palabra dice allí, que se entristeció en su corazón. Pero déjame decirte que el maestro está quitando las 3 maldiciones de la negación de Pedro y transformando su vida en ese momento. Y cuando Kefas se entristeció en su corazón, es porque fue un corazón contrito y humillado en ese momento, transformado en ese momento, diciendo: toda la gloria es tuya, porque tú lo sabes todo y sabes que yo te amo. Wow, cuando Pedro reconoce la gloria del maestro, cuando le da la gloria al maestro, le da la autoridad que él se merece, su vida es transformada. Cuando nosotros le damos la autoridad al Eterno, al maestro, al Mashiach sobre nuestras vidas, ahí es que empieza la transformación de nuestras vidas. Apacienta mis ovejas. Porque cuando eres joven, tú vas donde tú quieras. Pero cuando ya eres mayor, tienes que estirar los brazos y te van a llevar donde tú no quieres. Y esto, para culminar, yo lo conecto con la vida de Jacob y con la vida de Joseph. Cuando muere Jacob, sus hermanos seguían siendo transformados, pero vemos que no eran tan transformados, porque dijeron: nada, José ahora se va a vengar, José ahora nos va a dar tilín a todito, porque se acuerda de todo lo malo que le hicimos. Ya el Eterno, a través de Jacob, había dado la promesa a Joseph que a pesar de que te han buscado mal, tú siempre te vas a levantar porque yo estoy contigo. Amén. La promesa de Joseph por parte de Jacob. Tal vez ellos no la escucharon, o no estaban conectados, no estaban en la misma sintonía. Se acercaron a Joseph y le dijeron: mira lo que son tremendos. Nuestro padre Jacob, antes de morir, nos dijo que tenías que perdonarnos y que te olvidaras de todo lo que te hicimos. Y mire qué tremendo, ¿no? Pues están jugando con las palabras de su padre. Tal vez por eso que vemos que Joseph llora. Llora porque él sabe que aún hay procesos de transformación. Él no los juzga. Él no se vuelve juez sobre ellos en ese momento. Dice que los acompañó en ese dolor, donde dice: yo estoy con ustedes y yo los sustentaré todo el tiempo que sea necesario, a ustedes y sus descendencias. Miren, cuando una persona es transformada, es capaz de una venganza transformarla en amor. Una persona que es transformada, una grosería en una palabra de bendición. Una persona que es transformada es capaz de dar un paso adelante, tal vez como Pedro, pero siempre con humildad y reconociendo que toda la autoridad es del Eterno, bendito sea. Amén. ¿Cómo conocer el corazón de Joseph? Por sus hijos. Sus hijos no tenían rivalidad.
Lo comenté cuando me tocó dar una de las parashot. Sus hijos no tenían rivalidad. Y para que los hijos no tuviesen rivalidad, era porque Joseph siempre estuvo allí. No quería pasar lo que aconteció con sus hermanos. No quería ese espíritu de rivalidad en su casa. Manasés ni insistió, no dijo nada. Aceptó que su hermano menor Efraín iba a ser el que iba a tener la bendición de la primogenitura. Manasés era un hombre inteligente. Oye, porque ve la historia de su padre Jacob, que no fue su tío Esaú, que era el primogénito, sino que fue su padre Jacob el que tuvo la bendición. Y después vemos que Joseph tiene la bendición de la primogenitura también, porque Joseph fue el primogénito, el otro primogénito que tuvo Jacob. Y Manasés entonces dice, si es la voluntad de Hashem que mi hermano, aún yo siendo el mayor, venga la bendición por él, pues yo la acepto. Amén. Eso es amor. Ese espíritu de Efraín y Manasés es el que el Eterno da como responsabilidad a su pueblo para bendición de todas las generaciones. Aceptar la voluntad de Hashem, de una persona transformada en amor, es la mayor virtud que podemos tener como creyentes. Si estamos en medio de una situación difícil, la aceptamos, porque Hashem está haciendo algo que nosotros no podemos ver, pero es para nuestro bien. Y que salgan de nuestros labios gratitud, adoración por lo que el Eterno hace. Nuestra vida es transformada en integridad y nuestra vida será coronada de sabiduría como Joseph y de reinado y de amor donde quiera que vayamos. Amén. Shabbat Shalom. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Si hay alguna persona que siente que no hay transformación en su vida, déjame decirte que Mashiach Yeshua vino para quedarse contigo. Amén. Y para no soltarte jamás. Él quiere transformar tu vida y hacer de ti una persona mucho mejor. Solo está en tu corazón el tomar la decisión de aceptar al Mashiach y la voluntad del Padre, que es su Torah, que es su palabra. Yo te invito en esta hora a que tú puedas tomar esa hermosa decisión. Si puedes repetir conmigo para esta persona: Dios, yo no te conozco del todo, pero quiero conocerte. Y acepto al Mashiach, a Yeshua, en mi corazón, para que mi vida sea transformada. No entiendo muchas cosas, solo entiendo que tengo amor por ti y quiero hacer lo mejor para ti. Mis caminos muchas veces no han sido caminos buenos, pero confío en que tú me vas a transformar. Quiero amarte cada día más. Quiero entenderte cada día más. Quiero ser una mejor persona cada día más. Y que mis ojos puedan ver con amor
un mundo transformado por mis palabras y mis actos. Te acepto, te amo y quiero que transformes mi corazón. Para esta persona que lo haya hecho, yo le invito para que cuando culmine el servicio se acerque al rabino y el rabino le va a dar unas palabras. Y gracias, Eterno, por este momento que tú nos has dado, por tu palabra que ha llenado nuestros corazones y porque tú has transformado nuestras vidas y nos seguirás transformando, llenándonos de amor y más que todo, de agradecerte en todo momento, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias, Hashem, bendito eres, bendito es tu nombre, por los méritos de Mashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom. Nos despedimos de la gente de Instagram. Gracias por estar conectados y nos vemos en una próxima oportunidad.